Esta tercera sesión se titula La estrategia financiera como la educación financiera como palanca estratégica del emprendimiento y el crecimiento empresarial y el dinamismo económico. Para ello contamos con don José Manuel Domínguez, que además de ser director del proyecto Dufinet, es otras muchas cosas que no voy a enumerar porque no acabaría nunca. Don José Manuel, cuando quiera. Muchas gracias. Bueno, en este nuevo rol, como decía María del Mar, pues doy comienzo a esta ponencia dentro del tiempo que tiene asignada. La ponencia, bueno, tiene un título bastante largo, tiene como objeto pues, evaluar el papel y la relación que existe entre la educación financiera, el emprendimiento, con el objetivo final de la promoción del crecimiento económico de la nación. En este contexto, yo creo que casi sería necesario, para situarnos, poder identificar cuáles son los factores determinantes del crecimiento económico. Ya sabemos, luego me referiré de manera superficial a esta cuestión, hay distintos enfoques al respecto, pero claro, incluso antes alguien podría poner una objeción. ¿Qué papel puede cumplir la educación financiera para promover el emprendimiento y el crecimiento económico cuando se trata de una construcción muy reciente, con lo cual no ha podido jugar ningún papel histórico en todo el proceso de desarrollo económico tan importante que se ha producido esencialmente a partir del siglo XIX? Es una objeción que yo creo que valiosa como elemento de análisis, ¿no? y de posible controversia. También podríamos decir que en algunos casos nos podríamos sorprender del nivel que tenía existía de formación financiera y contable en algunos sectores y en algunos territorios históricamente. Y nos podríamos plantear también qué proyectos empresariales podrían haber subsistido en caso de que los artífices hubiesen dispuesto de la destreza y las habilidades financieras adecuadas pues, para un desenvolvimiento del proyecto. Bueno, son cuestiones que están ahí. En cualquier caso, yo creo que suponen un estímulo para la investigación y, de hecho, ahí aparece que lo incorporé anoche, una portada de un artículo que aparecía hace poco en el Financial Times, donde se ve precisamente que estas cuestiones están siendo objeto de investigación y ahí la pregunta que se plantea es si la alfabetización, la cultura financiera puede estimular el crecimiento económico impulsando el Producto Interior Bruto. Incluso se hace mención de la cultura financiera con carácter general. Todavía el efecto probablemente podría ser superior en el caso de los empresarios y hay algunas investigaciones recientes donde se pone de manifiesto que ese papel puede ser positivo, como de hecho ya se ha anticipado y yo creo que me han allanado el terreno en algunas de las intervenciones previas que han abordado lo que son contenidos propios de esta intervención. En cualquier caso, mi intervención se va a centrar en esos tres apartados que aparecen ahí. A grandes rasgos hablaré de las claves del dinamismo económico y del papel del emprendedor, luego la relación entre educación financiera y emprendimiento desde una perspectiva teórica y también de la evidencia empírica, de los efectos que se pueden llevar a cabo y, en último lugar, expondré lo que desde Dufinet consideramos que es el enfoque metodológico más adecuado para desarrollar un programa de educación financiera orientado al emprendimiento. Yo creo que una ponencia de esta naturaleza es casi obligado a hacer alusión a la noción de crecimiento económico, que es conocida sobradamente por todas las personas aquí presentes. Todos sabemos en qué consiste, cómo se mide y qué implica. También yo creo que todos somos conscientes de que el indicador básico de crecimiento económico que se utiliza, la variación del Producto Interior Bruto, adolece de múltiples deficiencias, limitaciones y inconvenientes, pero aún así ha habido muchos intentos de sustituir este indicador por otros y, sin embargo, evidencia una gran resiliencia. También nos hemos enterado hace poco, incluso se hacía eco en la revista Nature, de una iniciativa del secretario general de las Naciones Unidas para encargar una nueva propuesta a los mejores especialistas internacionales, nuevamente, se llama Más allá del Producto Interior Bruto, con objeto de elaborar una propuesta de nuevos indicadores para medir la prosperidad humana y planetaria, se dice, pero aún así pues, sigue teniendo bastante resistencia el Producto Interior Bruto.
La teoría del desarrollo económico, del crecimiento económico, yo creo que es uno de los campos más prolíficos dentro del análisis económico. Se han desarrollado una gran cantidad de enfoques teóricos para tratar de dar una explicación de ese proceso de crecimiento y las explicaciones son a veces bastante divergentes y tenemos un panorama bastante amplio al respecto. No obstante, puede afirmarse que la mayoría de esos enfoques teóricos son deudores de la aportación de un gran economista, Robert Solow, a quien del año 2024, con motivo de su fallecimiento, la revista The Economist calificaba como un gigante intelectual. Solow resaltaba la importancia del progreso tecnológico para el crecimiento económico. En eso coincide casi todo el mundo, pero es verdad que hay distintas visiones sobre el proceso que lleva al avance económico. Una de esas visiones que a mí me parece particularmente interesante es la de otro premio Nobel de Economía, Edmund Fels, que en su obra Una prosperidad inaudita, que es una traducción que tampoco me lo explico por qué se ha cambiado cuando el título original es Florecimiento masivo, expone, yo creo que una serie de ideas sumamente interesantes. También llama la atención de que Fels rechaza claramente algunas de las tesis schumpeterianas y se entretiene en calificar como flautista de Hamelin a Schumpeter y también a Carlos Marx. Según Fels, la clave para que haya crecimiento económico y dinamismo económico es que en la sociedad exista un caldo de cultivo de instituciones, actitudes, creencias que fomenten el dinamismo económico. Y él dice que el elemento distintivo de una economía moderna es que tenga un carácter de imaginarium, es decir, que represente un espacio donde sea normal y haya un estímulo para imaginar productos y métodos nuevos. De hecho, ese es el nombre que la Fundación Unicaja le ha atribuido al espacio de emprendimiento que tiene establecido en este sitio privilegiado, en este edificio histórico del Palacio Episcopal. Justamente para que se vea la actualidad de estos temas, el Premio Nobel de Economía de 2025 ha sido otorgado a 3 economistas, Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howey, por su explicación del crecimiento económico basado en la innovación. En la documentación que respalda la justificación de este premio Nobel se viene a decir que la historia de la humanidad, desde los primeros tiempos hasta los comienzos del siglo XIX, describe una trayectoria caracterizada por auténtico estancamiento. Prácticamente no hay ninguna variación de la producción. Ahí se recoge en la documentación del Comité del Premio Nobel la evolución del Reino Unido y de Suecia. Pero si incluso nos retrotraemos a la estadística que curiosamente existen desde el año 1 de la era cristiana hasta la actualidad que elaboró el economista Angus Madison, vemos que desde el año 1 de la era cristiana hasta prácticamente 1820 aproximadamente, la economía mundial crecía a un 0,1% anual, lo que quiere decir que crecía a un 11% en un siglo. Si hacemos los cálculos, con esta tasa de crecimiento acumulativo costaría, dejando constante la población, para duplicar el Producto Interior harían falta unos 700 años. Con lo cual nos da una idea de ese estancamiento. La situación cambia fundamentalmente a partir del siglo XIX con la revolución industrial y ahí se entra en una fase con un predominio de crecimiento económico. Lo resalta también esa documentación. Con una tasa media del 2% se duplica el Producto Interior y Producto Interior Bruto per cápita, si la población es constante, en el periodo de la vida laboral de una persona, en 35 años, cuando antes hacían falta 700 años. Estos economistas se han encargado de dar una explicación de por qué ocurre eso. Uno de ellos se destaca que para que haya un crecimiento económico hace falta que haya un flujo continuo de crecimiento útil y considera que ese crecimiento útil tiene que estar integrado por 2 componentes: el conocimiento proposicional, que lo denomina Joel Mokyr, que dice que es el conocimiento referido al porqué del funcionamiento de alguna cosa, y hay otro conocimiento que es el conocimiento prescriptivo, que concierne qué es necesario o cómo funciona una cosa.
A su vez, Philippe Agnon y Peter Howitt destacan la importancia de un concepto que propuso precisamente Schumpeter, el de la destrucción creativa, que es considerado la fuerza motriz del progreso económico y que yo creo que está perfectamente recogido ese proceso en el caso de Estados Unidos en una obra extraordinaria escrita por Alan Greenspan y Adrian Woolrich, donde se describe cómo opera ese proceso de destrucción creativa que Schumpeter llamaba el vendaval perpetuo, que desarraiga las empresas, las vidas, pero que al propio tiempo crea una economía más productiva. Yo creo que son bastantes las enseñanzas que se derivan del Premio Nobel de Economía de este año. Por destacar alguna, el crecimiento económico no es algo que se pueda dar por descontado y la actividad de I+D es fundamental para que pueda haber dinamismo económico. Al estudiar las teorías del crecimiento económico se elaboran unos modelos muy complicados, incluso el de Agnon y Howitt es sumamente complicado, aunque ellos dicen que es muy simple, pero al final yo creo que hay una variable clave que explica el crecimiento económico que es imprescindible y es la productividad. La productividad es la variable que explica el nivel de vida que puede alcanzar una economía de cualquier territorio. De hecho, por ejemplo, en el influyente informe Draghi del año pasado, en vez de centrarse en muchos modelos, para explicar el desfase del PIB per cápita entre la Unión Europea y Estados Unidos, más o menos de 1/3, lo que dice que ese desfase viene explicado porque en la Unión Europea se trabaja un 28% menos en horas de trabajo, ya sea por menos tasa de empleo y menor número de horas de trabajo, pero un 72% proviene de una menor productividad. Y, bueno, también en ese informe se hace mención del desfase de inversión productiva existente en la Unión Europea con respecto a Estados Unidos. En definitiva, yo creo que en el informe Draghi se apela a lo que podríamos denominar el álgebra simple del crecimiento económico, que nos viene a recordar que casi por definición el PIB per cápita depende de 3 variables: la tasa de empleo respecto a la población total, las horas de empleo de trabajo por empleado y el PIB, la productividad aparente, el PIB por cada hora de trabajo. Entonces, yo creo que eso es clave a efectos de situarnos en la tesis que queremos plantear a continuación. Y no podemos olvidar también que existen distintas combinaciones de productividad y trabajo para alcanzar un determinado nivel de PIB per cápita. La sociedad tiene cierto margen para elegir trabajar menos, pero siendo más productivo, o otro tipo de combinación. La OCDE también, en informes recientes, yo creo que lo pone de manifiesto de manera muy clara, cómo las ganancias de productividad permiten tener mayor capacidad para producir bienes y servicios, transformar esa producción, fomentar el crecimiento económico y elevar el nivel de vida y el de bienestar. Por tanto, la productividad es un ingrediente esencial para que haya crecimiento económico y para eso es fundamental que haya capacidad de innovación, y para que pueda haber capacidad de innovación tiene que haber empresas cuyo papel en una economía de mercado difícilmente se puede exagerar, porque son las organizaciones que existen pues, para aglutinar los medios materiales y los recursos humanos para intervenir justamente en el proceso de producción y distribución, asumiendo los riesgos empresariales correspondientes. Bueno, ahí simplemente se recogen en esos círculos las aportaciones que pueden tener las empresas con carácter general y las MSME, las micro, pequeñas y medianas empresas, con el acrónimo en inglés. En español pues sería el otro que aparece ahí, que inciden en distintas vertientes. Aunque quizás nos podríamos plantear, antes de llegar a ese estadio, ¿por qué existen las empresas y cuál es su tamaño idóneo? Es bien sabido que la empresa, desde un punto de vista teórico, estuvo huérfana de justificación económica hasta que Ronald Coase, en 1932, pues, estableció el papel que tienen los costes de transacción para establecer contratos como una clave para que pueda haber organizaciones empresariales. Y el tamaño óptimo de una empresa se dilucida entre el aprovechamiento de economías de escala ampliando el tamaño, y eso lleva también mayores costes de
mayores dificultades de gestión. Yo creo que la tecnología está cambiando lo que es el ámbito de una empresa y The Economist recientemente, en un artículo muy interesante, ponía de relieve cómo los avances tecnológicos están posibilitando una mayor facilidad para poner en marcha proyectos empresariales y disminuyendo los costes de inicio de una actividad empresarial. The Economist llamaba a esto un momento muy especial, un momento cámbrico. Y quizá alguien puede decir, muy bien, ¿por qué existen las empresas? Pero ¿para qué existen las empresas? Yo creo que eso también es una pregunta fundamental y para mí la respuesta se encuentra en un grupo de doctores escolásticos que yo creo que tienen han tenido una influencia muy importante, aunque no se ha conocido hasta tiempo muy reciente, como es la de los doctores de la Escuela de Salamanca, que, anticipando la noción de responsabilidad social empresarial, decían que estaba justificado que hubiera una actividad comercial, pero siempre que fuera destinada a satisfacer una necesidad social. Pasando al segundo apartado, bueno, después de lo dicho, habría que buscar alguna conexión entre las empresas, el crecimiento económico y la educación financiera. Y yo tomaría como referencia precisamente esa ecuación del álgebra simple del crecimiento económico. Para que aumente el PIB per cápita hace falta que haya más empleo, que se trabaje más o que haya más productividad. El papel de las empresas es fundamental para que haya empleo estable y para que haya una capacidad de innovación. No solamente hace falta que haya emprendimiento nominal. Yo creo que es fundamental distinguir precisamente entre esos empresarios chumpeterianos, que son los que innovan, y hay otro empresario, bueno, que es muy valiosa su contribución, pero no tienen ese impulso innovador. Hay dos motivaciones para empresarios, que creo que se recogerá también en esos informes que se han mencionado. Hay personas que acceden al emprendimiento por una cuestión de supervivencia y no tienen otra salida, y otras porque quieren llevar a cabo una actividad innovadora. Yo creo que es fundamental también distinguir esas perspectivas, pero que está claro, desde mi punto de vista, de que para que haya un mayor crecimiento económico tiene que haber empleo, tiene que haber productividad basada en la innovación, y para eso es fundamental el papel de las empresas. Y yo creo, también se ha dicho en las intervenciones que me han precedido, que la educación financiera puede jugar un papel muy importante para que se desarrollen proyectos empresariales que sean sólidos. En un plano teórico, la educación financiera puede incidir en el emprendimiento a través de distintas vías. Por supuesto, aporta a cualquier persona una base general para procesar información y poder evaluar distintos cursos de acción. También yo creo que la educación financiera, para un ciudadano y para un empresario, permite tener una independencia de criterio y una capacidad, yo diría, de escepticismo fundamentada ante distintas alternativas que se puedan presentar. Y como síntesis, yo creo que la educación financiera nos proporciona a todos una especie de lente, al igual que la economía ha sido definida como una lente que permite, en este caso, comparar distintas operaciones financieras, calibrar los riesgos y vislumbrar proyectos empresariales en su conjunto. Bueno, ahí se podrían aportar una batería de argumentos sobre la necesidad de la educación financiera para el emprendimiento. Yo creo que la educación financiera, la cultura financiera, forma parte de un capital humano general por todas las aportaciones que puede hacer en una sociedad avanzada. Se ha considerado que es una competencia básica en la sociedad del siglo XXI. La Comisión Europea ya en 2006 decía que el emprendimiento es una competencia clave en la sociedad del conocimiento, y recientemente la OCDE, en un informe sobre la igualdad de oportunidades, propone medidas para equipar a los individuos con dotaciones que necesiten para aprovechar las oportunidades, y entre ellas se incluye el apoyo al emprendimiento. La educación financiera es esencial en las primeras fases de un proyecto empresarial, es una necesidad permanente, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas, que no tienen capacidad de recurrir a asesoramiento externo ni dotarse de grandes departamentos, y puede, por tanto, ayudar para afrontar los desafíos estructurales que tienen las pequeñas y medianas empresas. Y
yo creo que está contrastado que puede ser un condicionante del éxito de un proyecto empresarial y como una herramienta que ayude a abordar mejor cualquier posible emprendimiento. Bueno, ahí simplemente se recuerdan algunas carencias estructurales de las micro, pequeñas y medianas empresas y se apunta concretamente la falta de conocimiento en la contabilidad y en el registro de operaciones. Se han desarrollado algunos modelos teóricos, como por ejemplo en un estudio patrocinado por FUNCAS, que conectan el conocimiento financiero con la capacidad de innovación, con otras capacidades organizativas y con el resultado empresarial. Y otros modelos también se han desarrollado en ese estudio que se menciona del año 2022, que conectan la educación financiera con el crecimiento económico a través de procesos como los que he descrito antes de una manera sucinta. Y yo creo que es importante los principios de alto nivel sobre financiación de las pequeñas y medianas empresas que aprobó el G20 y la OCDE en el año 2015, en eso se reconoce la importancia que tienen las habilidades financieras para las micro, pequeñas, medianas empresas y los emprendedores potenciales. En uno de esos principios se dice que para posibilitar que las pymes desarrollen un enfoque estratégico a largo plazo de las finanzas y mejoren las perspectivas de negocio, debe potenciarse, ahí se habla por parte de las políticas públicas, que yo creo que tienen que complementarse con la actuación de los agentes privados, la alfabetización financiera de las pequeñas y medianas empresas. Si descendiéramos al terreno empírico, en los últimos años se han realizado estudios que van encaminados a contrastar los efectos de la educación financiera en una serie de apartados: la propensión a emprender, la viabilidad financiera de los proyectos, la consolidación, el endeudamiento, etcétera. Un estudio muy significativo, el de Ana María Lusardi, que se considera que es la máxima autoridad mundial en educación financiera, del año 2015, que está referido a Estados Unidos. En España, los primeros estudios se hicieron por parte de Marco Trombetta y fueron publicados por FUNCAS en distintas revistas, y posteriormente FUNCAS ha promovido una serie de investigaciones para evaluar esos efectos empíricos de la educación financiera para empresarios. Del conjunto de la evidencia empírica internacional, en los últimos tiempos se han multiplicado los trabajos empíricos, incluso ya hay algunas revisiones sistemáticas que repasan decenas de trabajos que se han realizado. Yo creo que la mayoría en su conjunto pues confirman los efectos positivos de la educación financiera para el emprendimiento y para el éxito de los proyectos empresariales. Primeramente se constata, antes se ha dicho también, que generalmente el nivel de educación financiera suele ser mayor entre los empresarios que entre las personas que tienen un empleo por cuenta ajena. Se constata una relación positiva entre la educación financiera y la propensión al emprendimiento. La educación financiera favorece la gestión financiera, los resultados económicos, ejerce una influencia positiva en la supervivencia y estabilidad de las empresas, hay menor probabilidad de sobreendeudamiento y también una menor vulnerabilidad ante perturbaciones económicas, y la educación financiera está correlacionada también con una menor probabilidad de insolvencia. De hecho, de estas cuestiones ya nos ocupamos en el primer Congreso de Educación Financiera en el año 2018, donde participó precisamente Marco Trombetta, y las conclusiones que obtuvimos en ese Congreso iban en esa línea y que se ha confirmado con carácter general en la mayoría de los estudios que se han hecho en el ámbito internacional. También en estos últimos años, y ligado con lo anterior, se han realizado distintos estudios para medir el nivel de cultura financiera entre los empresarios. Ahí las referencias son los estudios promovidos por la OCDE, que tiene una metodología en la que la cultura financiera se mide a través de 3 componentes, que son el conocimiento financiero, el comportamiento financiero y las actitudes financieras. Y se le da mayor peso, yo creo que eso podría ser discutible, al apartado de comportamiento financiero. Aplicando esa metodología, en el año 2021 se publicaron los resultados de la encuesta de competencia financiera en las pequeñas empresas en España. Ese
estudio se basaba en 5 preguntas con formato verdadero o falso y se obtenía unos porcentajes de acierto muy elevados, en algún caso 90%, 84%, solamente hay un caso muy bajo, el 53%, pero hasta en el propio informe se reconoce la ambigüedad implícita en esa segunda pregunta. Dice, cuando una empresa obtiene capital de un inversor, le cede a este una parte de la propiedad de una empresa. Bueno, pues, la verdad es que es ciertamente ambiguo y se podría contestar verdadero o falso. Entonces, lo que yo quería comentar también, que no sé si a alguien le sorprendería que con esas preguntas bastante fáciles se consigan esos resultados con esa tasa de acierto tan elevada. Por eso yo creo que a veces hay que ser un tanto cauto para concluir que hay un gran nivel de conocimiento financiero cuando la base responde a unas preguntas que suelen ser bastante elementales, no digamos si están redactadas con una cierta ambigüedad y además con un formato donde con un 50% hay una probabilidad de acertar. No obstante, es decir, que esas preguntas están avaladas por la mayoría de los expertos que se han consultado. En un estudio de Funca se ha hecho un sondeo entre los distintos expertos que validan esas preguntas y proponen incorporar otras que son preguntas genéricas. Pero yo creo que como elemento de reflexión cabría apuntar el contraste que se observa entre la sencillez de las preguntas y la profundidad y la complejidad de los contenidos de los marcos de competencia financiera establecidos por la propia OCDE, a los que ahora me referiré entrando en este apartado último. La propia OCDE ha elaborado unas definiciones de destreza o alfabetización financiera y de educación financiera para micro, pequeñas y medianas empresas, que yo creo que son definiciones bastante complicadas en las que se mezclan múltiples dimensiones. La OCDE también ha elaborado un marco de competencias financieras básicas sobre cultura financiera para microempresas, pequeñas y medianas empresas. Ese marco está estructurado de la siguiente forma, como aparece ahí a la derecha. Se distinguen 4 áreas de competencia: elección y uso de servicios financieros, planificación y gestión financiera del negocio, riesgo y seguro, entorno financiero. 11 bloques temáticos, como servicios de pago y depósito, financiación, etcétera. Las 3 dimensiones de la alfabetización financiera que distingue la OCDE: conocimiento, comportamiento y actitud. Y 4 fases de progresión en una empresa: básica, inicio, crecimiento y eventual cierre. En un estudio de Funca, que yo creo muy interesante, se desbroza precisamente ese marco de competencias y se distinguen las que se considera que son esenciales y otras que son de carácter relevante. Pero yo creo que si hacemos un repaso, aunque sea muy sintético, de las competencias que están señaladas por la OCDE, yo creo que eso nos describe un panorama muy amplio y muy detallado. Ya con anterioridad a ese marco que se publicó por parte de la OCDE en EduFinet, en el año 2011 pusimos en marcha un programa de educación financiera orientado a los empresarios y, no obstante, mantenemos la tesis de que el análisis de determinadas elecciones financieras, por ejemplo, elección entre tipos de préstamos, debe estar precedido por la confrontación de decisiones económicas. Con carácter previo hay que ver si conviene apelar a recursos propios, o si se puede, o a recursos ajenos para la financiación. Y yo creo que esa dualidad debe tenerse presente al examinar lo que denominamos la anatomía de las decisiones financieras. Debemos diferenciar lo que es un servicio financiero para satisfacer una necesidad financiera de la base económica de la decisión, del canal de cumplimiento y de las implicaciones fiscales. Entonces, para adoptar una decisión financiera adecuada es preciso disponer de competencias, al menos en esos ámbitos que deben combinarse en un programa de educación financiera. Desde nuestro punto de vista, y con eso entro en la metodología de EduFinet, consideramos que el foco debe estar en la toma de decisiones financieras desde un punto de vista empresarial. Consideramos que antes que nada hay que abordar por su trascendencia el análisis de la viabilidad económica y financiera de un proyecto empresarial en un entorno económico determinado. Y otros aspectos básicos pues son la elección de la forma jurídica, la fase y procesos que conforman una actividad empresarial,
el sistema financiero como oferente de los productos y servicios, la consideración de los distintos productos ofertados en el sistema financiero, y todo eso debe tener un apoyo transversal, conocimiento marco jurídico, de la fiscalidad, cálculo financiero, y debe complementarse también con el conocimiento y la interpretación de indicadores económicos financieros, aparte de todo lo concerniente a la presupuestación, al registro de operaciones, a la contabilidad y también a las relaciones entre las empresas y la entidad financiera y otros agentes financieros no bancarios. Eso mismo se recoge en este esquema, que desde nuestro punto de vista sintetiza los contenidos básicos que debe tener un programa de educación financiera orientado a los empresarios. Ahí se recoge lo que acabo de decir. En estos documentos que aparecen ahora, o en esta transparencia que aparecen ahora, de todas formas el texto se va a publicar próximamente por si alguien tiene interés, y hay algunos documentos de trabajo donde sí se recoge esto. Incluso esto está recogido en la guía financiera para empresarios y emprendedores de Dauphiné, que ahora está en su tercera edición, que está revisándose. Ahí se señalan los aspectos básicos a tener en cuenta para analizar la viabilidad de un proyecto empresarial. Se subraya que hay que validar la viabilidad económica, pero también la viabilidad financiera. Se llama la atención sobre la importancia de la elección de la forma jurídica de la empresa por las importantes implicaciones que puede tener. Una primera disyuntiva es entre la opción individual y la asociativa, y dentro de la asociativa nos encontramos con numerosas alternativas. En España, como se ha mencionado, la opción individual es la predominante en el ámbito empresarial en cuanto a número, no así, obviamente, si consideramos la importancia sobre el valor añadido que corresponde a las sociedades no financieras. Pueden identificarse, dentro de esos procesos que he mencionado anteriormente, una serie de fases en la empresa y procesos. Ahí están señalados los más importantes, y creemos que se pueden identificar hasta 17 facetas diferentes. Cada una de esas facetas, en ellas surgen distintas necesidades financieras para los que existen productos específicamente diseñados o adecuados para cada una de ellas. Creemos que es fundamental hacer esa distinción y, por supuesto, prestar mucha atención a la fiscalidad que está presente a lo largo de todo el circuito económico, y es, por tanto, fundamental atender a su impacto, ya sea por una sola vez, ocasionalmente o de forma recurrente. A resulta de todo lo anterior, los aspectos básicos que, a nuestro entender, debería cubrir un programa de educación financiera para empresarios y emprendedores son los que se indican en esta relación. Creemos que es fundamental discernir las bases del circuito económico, las funciones de los diferentes agentes que intervienen y el papel de las empresas en el sistema económico. Es también relevante conocer los principales indicadores macroeconómicos y tener la idea de que la empresa es un organismo vivo que afronta distintas etapas, y comprender también los distintos procesos cíclicos en los que se sustenta su actividad. Es fundamental identificar y delimitar distintas necesidades financieras, así como los productos adecuados para cada una de ellas, abordar cuáles son los canales y los oferentes de tales productos y, por supuesto, el marco regulatorio en el que tiene lugar la contratación. La noción de riesgo es clave, sus distintas manifestaciones, cuantificación y posibilidades de cobertura, prestar atención al impacto de los impuestos y otras cargas fiscales, por supuesto, con carácter previo, lo que ya he mencionado, el análisis de la viabilidad económica y financiera, que se debe complementar con la planificación, presupuestación a corto, medio y largo plazo, un adecuado registro y contabilización de las operaciones, uso de indicadores y ratios para la gestión y también para posibilitar una valoración de la empresa, los cálculos financieros que son esenciales y el conocimiento de los aspectos principales del marco jurídico aplicable en la creación, expansión y, eventualmente, desgraciadamente, puede llegar la fase de extinción. Ya para finalizar, unas breves consideraciones, unas breves reflexiones que me gustaría realizar tomando como referencia las opiniones de un autor, Jacob Sol, en una obra muy relevante, la de Reconing, El ajuste de cuentas. En esta obra, Jacob Sol pone de relieve que
el dominio de la técnica contable de la partida doble y su utilización tanto en el ámbito empresarial como en el de los gobiernos han tenido un papel crucial en la evolución económica y social de los países a lo largo de la historia. De hecho, nos recuerda que Max Weber decía que para que funcionara el capitalismo, los ciudadanos, cualquier ciudadano medio, debería tener un conocimiento del sistema de contabilidad basado en el método de la partida doble. Y decía, no solamente por las utilidades proporcionadas por dicho método, sino porque los buenos libros contables están equilibrados en un sentido moral, lo cual es bastante importante. Y yo suscribo la opinión de Jacob Sol cuando dice que si queremos un capitalismo sostenible, un buen lugar para comenzar sería que la contabilidad basada en el método de la doble entrada y las finanzas básicas fuesen parte fundamental en el currículum, en la enseñanza secundaria. Y nos recuerda, es lo que decía yo anteriormente, eso ocurría en la Florencia renacentista y también en un sitio tan relevante como Ámsterdam en la innovación. Yo, para finalizar simplemente como reflexión, creo que la formación financiera es un elemento esencial, se ha dicho antes en las personas que han intervenido en la apertura, un elemento esencial en la vida de las personas. Y yo creo que esa importancia se acrecienta para el ejercicio de la función del empresario, que yo creo que es una figura clave para el progreso de la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, don José Manuel. Nos quedan un par de minutos para posibles preguntas. No sé si de parte del público hay alguna pregunta que le quieran hacer a don José Manuel. Si no, comienzo con las online a ver si alguien se anima. De las que hemos ido recibiendo a lo largo de la ponencia, ¿cómo puede la educación financiera contribuir no solo al crecimiento individual de las empresas, sino también al dinamismo y resiliencia del tejido económico en su conjunto? Bueno, yo creo que para contribuir al tejido económico en su conjunto hay que partir de unidades concretas. Yo creo que la educación financiera, como se ha comentado, aunque muy sucintamente, en la exposición y en estos argumentos que se han expuesto, puede jugar un papel muy relevante pues, para la estabilidad, para la viabilidad de una empresa. Yo creo que hay una serie de vínculos que se establecen que permiten que si hay una sólida educación financiera, eso puede favorecer la gestión financiera, los resultados económicos, el control del endeudamiento, la mayor resistencia ante perturbación económica y tener una visión de largo plazo donde se combine la sostenibilidad económica con la sostenibilidad financiera. Yo creo que esa estabilidad a lo largo del tiempo con la posibilidad de crear empleo y tener la posibilidad de estar en un entorno donde se fomente la innovación, yo creo que eso es fundamental. Yo creo que las organizaciones empresariales son fundamentales por la aportación del empleo y también por contribuir a la innovación, que es la base de la productividad, y yo creo que ese proceso de destrucción creativa es fundamental. Va a depender de las condiciones del entorno. Si desde luego el entorno no favorece la innovación, habrá un estancamiento económico. Pero yo creo que para que se dé ese proceso hay que empezar por unidades aisladas que son las empresas que tienen esa responsabilidad. Pues precisamente en relación, aparte de lo que acaba de contestar, hay una segunda pregunta que dice ¿qué estrategias deberían implementarse para incorporar la educación financiera en los ecosistemas de emprendimiento, incubadoras, aceleradoras y universidades de forma efectiva y continua? Bueno, yo creo que primero tendría que estar en la enseñanza secundaria, incluso primaria tenía que haber algunas nociones. Yo creo que eso es fundamental y por supuesto, yo creo que es un elemento fundamental para que esté presente siempre en todos estos centros de promoción del emprendimiento. Yo creo que eso es clave y cuando se presenta un proyecto hace falta, cuando aquí se poníamos esta idea de la viabilidad, bueno, ahí mismo se puede ver o se puede ver también en esta idea
que estaba aquí reflejada. Yo creo que hay que... La clave es que haya una idea, y una idea pues tiene que tener una capacidad bien de crear una demanda o de responder a una necesidad social. Tiene que haber una viabilidad técnica, una viabilidad económica, una viabilidad operativa y financiera. Yo creo que entonces es un elemento intrínseco que debe estar presente en la realidad empresarial. Si la empresa, yo creo que es importante que los emprendedores tengan un bagaje mínimo, no que sean súper especialistas, pero que sí tengan un bagaje, y si no, que lo complementen con un asesoramiento que le puede venir dado por una organización o un centro como los que se han mencionado. Pero yo creo que es crucial, pero lo ideal, desde mi punto de vista, es que esos conocimientos vinieran ya de la etapa escolar, porque sobre todo se trata de inculcar ese sentimiento y de tener esa mentalidad con independencia de cuál sea la actividad a la que se va a dedicar cada persona. De hecho, bueno, lo tengo por aquí, hace poco también en un artículo de Financial Times venía una idea muy interesante. Dice, ya la diferencia entre las personas no debe ser entre las que son de ciencia, las que son de letras. Son las que tienen la capacidad de innovar, de querer hacer algo que vaya en beneficio de la sociedad, u otras personas que no tengan esa iniciativa. Entonces yo creo que las competencias financieras deben ser unas competencias transversales y deberían incorporarse como algo natural en el proceso de formación desde la etapa escolar. Creo que algunas de las emprendedoras que han estado aquí esta mañana estarían de acuerdo con esa afirmación. Última oportunidad, ¿alguien de la sala por allí? Bueno, lo primero, muchas gracias por su charla, ha sido muy interesante. La duda que tenía era de qué manera una sólida educación financiera puede marcar la diferencia entre un proyecto emprendedor que sobrevive y otro que realmente crece y se consolida. ¿Puedes repetirla, por favor? ¿De qué manera una sólida educación financiera puede marcar la diferencia entre un proyecto emprendedor que sobrevive y otro que crece y realmente se consolida? Perdón, sí, yo creo que la clave, gracias, perdón, está en el entorno en el que se actúe, ¿no? Y yo creo que esa idea, en el dibujito que está en los documentos del Premio Nobel de este año, donde se ilustra la destrucción creativa, yo creo que es bastante gráfico. El proceso empresarial es una pendiente en la que hay que luchar, y esa pendiente es resbaladiza. Hay personas que si logran tener una idea que cale en el mercado y que responda a una necesidad, van a ir ascendiendo, y hay otras que se van a ir desempeñando y hay que asistirlas, ¿no? Entonces yo creo que eso va a depender. Y como estaba en este esquema que está recogido en la guía financiera de empresarios y emprendedores de Dauphiné, desde mi punto de vista, para mí la clave está que una empresa pueda prosperar. Yo creo que tiene que haber un conocimiento del mercado. Si yo quiero poner una empresa, tengo que ver si hay alguna necesidad que se detecte a la que podamos darle una respuesta, o bien tener alguna idea que sea innovadora. En cualquier caso, yo creo, y se ha demostrado a lo largo del tiempo, y cada vez hay más personas que lo están poniendo en relieve, yo creo que los empresarios chumpeterianos, en ese sentido, yo creo que son auténticos héroes y están demostrando ahora y durante mucho tiempo que ante gravísimas o grandes necesidades sociales siempre encuentran una respuesta. Incluso la respuesta que ha habido a raíz de la pandemia, incluso hay sorpresa de cómo es posible que la economía vaya también, a pesar de todos los problemas que hay en el plano institucional o geopolítico. Hay muchos empresarios que están dando una solución a necesidades sociales. Para mí eso es clave. Entonces, primero ver si hay una demanda potencial. Hay otras empresas que, bueno, pues se limitan a hacer una actividad que cubren un determinado hueco en el mercado. No están tratando de innovar. Yo creo que también tienen su papel, pero el hecho de progresar va a depender de ese posicionamiento en el mercado. Aquí, por eso, se hace mención de evaluar la cuota de mercado,
que pueda haber, cómo se organiza la actividad, cuáles son los costes reales, costes en términos económicos, tanto los explícitos como los implícitos, y ver si hay una viabilidad económica y una viabilidad financiera. Entonces, hay empresas que se mantienen y yo creo que hay otras empresas que pueden avanzar si logran innovar y mejoran la productividad. Eso para mí es fundamental. Perfecto, pues muchísimas gracias, don José Manuel. Hasta aquí esta primera mañana